O sea, que la ley ritual surgió para resolver el problema de haber quebrantado la ley moral. Fíjense, una ley surge para solucionar el problema que se generó por haber quebrantado la primera ley. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos nuevamente a otro programa que estamos haciendo aquí junto con ustedes, llamado Presentando la Verdad. Hoy Pablo no nos acompaña, pero sí nos acompaña Héctor, así que bienvenido, Héctor. Bienvenido, Pastor, y a todos los que escuchan. Tú no pudiste estar el último programa, no sé si lo pudiste escuchar o no, pero después te lo puedo pasar a través de algún video, porque recuerden, amigos, que también tenemos un programa, un canal, mejor dicho, en YouTube, donde estamos subiendo todos estos videos. Ustedes aquí, desde la radio, quizás solo pueden escuchar. En YouTube, aparte de escuchar, pueden ver. Entonces nosotros estamos subiendo los videos, más otros videos que hemos hecho en otros lugares también, con temas bíblicos para ayudar a que las personas puedan comprender y conocer más la palabra de Dios. Quiero mencionar que yo pensaba dedicar solo 2 programas específicamente al tema que hemos empezado el otro día a hablar, que tiene que ver con la ley de Dios, y justamente esos 2 programas ya los tuvimos, que fueron los 2 últimos programas. Pero viendo que hay varias cosas, es más, creo que de este tema es de uno de los temas que más habla la Biblia, hay muchísima cantidad de información, y yo sé que hay muchas personas que se han comunicado conmigo y que les ha surgido algunas dudas, y lógicamente iban a surgir dudas. Entonces, por lo menos en el programa de hoy también vamos a dedicar tiempo para estudiar sobre este tema, y espero que nos dé el tiempo en el programa de hoy para abarcar todo lo que yo quisiera compartir. De todas formas, si no terminamos hoy, amigos que nos escuchan, vamos a continuar en el próximo programa del día viernes. Hoy quiero hablar con ustedes sobre 2 aspectos importantes de lo que enseña la Biblia sobre el tema del viejo pacto y el nuevo pacto, que es justamente un tema que puede generar dudas o conflictos en la mente de una persona cuando no comprende bien cómo es que funciona esto. Repito un versículo que leí el otro día, ahí sí yo recuerdo que tú estabas, Héctor, donde dice Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, antes de seguir leyendo, yo quiero decirles que hay cosas que la misma Biblia dice que pueden ser difíciles de entender. Hay cosas que Pablo escribió, que Pablo es el que escribió el libro de Romanos, que la Biblia dice que pueden ser difíciles de entender. Pero que sean difíciles de entender no significa que nos da la excusa o el pretexto para pecar. Porque la Biblia también dice que al que pida sabiduría para entender las cosas de Dios, Dios le dará. El mismo apóstol Pedro, uno de los amigos de Pablo, también apóstol de Jesús, dijo incluso refiriéndose a Pablo, refiriéndose a los escritos de Pablo, que Pablo escribía cosas difíciles de entender. Y una de estas cosas difíciles de entender está justamente ahí en Romanos 6:14, cuando dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto lo podemos encontrar cuando Pedro habla así acerca de Pablo, lo podemos encontrar en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice Pedro lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, agrega, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto es lo que enseña la Biblia. Y nosotros ya sabemos que la Biblia nos enseña que todo texto debe ser leído en su contexto. Yo no puedo agarrar un versículo aislado y darle la interpretación que quiero, porque en ese caso texto sin contexto es mero pretexto. Por eso mismo Pablo, para despejar toda duda, para evitar los pretextos quizás, luego de decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, fíjense en el versículo siguiente, que es el versículo 15 de Romanos 6:15, donde él dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
Ahora, amigos, hemos visto anteriormente que el pecado es la transgresión de la ley. Por eso Pablo dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo, transgrediremos la ley por no estar bajo la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces sustituyamos ahí la palabrita pecado por transgredir la ley y se forma esa oración lógica. Transgrediremos la ley por no estar bajo la ley. O sea, no la obedeceremos. Y él dice, en ninguna manera. Yo les dije hoy, hace un momento, que quiero hablar sobre dos aspectos del tema del pacto de Dios, para que podamos comprender bien estas cosas. En primer lugar, nosotros sabemos que Dios dice que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. ¿Qué significa? ¿En qué se diferencia? Insisto, amigos, yo sé que de parte de esto hablé anteriormente, pero quiero profundizar en algunas cosas para que quede más claro aún. En primer lugar, cuando uno va a la Biblia, ya en el primer libro, en el libro de Génesis, capítulo 2, hasta desde el versículo 15 al 17, ahí se presenta una situación en donde Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, y luego dice que le da de todos los árboles para comer a Adán y a Eva, pero el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice la Biblia, morirás. Entonces, yo pregunto, ¿Dios le dio un mandato al ser humano de lo que había que hacer y de lo que no había que hacer? ¿Qué crees, Pablo? Héctor. Que sí. Sí, le dio. ¿Ese mandato tenía que ver con la obediencia a Dios? Exacto. ¿Era por lo tanto un mandato moral? Exacto. Exactamente, claro que sí. En ese solo mandato, amigos queridos, estaban incluidos todos los principios de la ley de Dios, incluso todos los principios de los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando Eva pecó, y luego Adán, lamentablemente, pregunto, ¿Eva se quiso hacer como Dios? Claro que sí, porque la serpiente dice que el diablo le dijo que cuando coma de ese fruto que Dios le había dicho que no coma, pero que realmente aparentemente Dios le había mentido, eso es lo que el diablo le estaba insinuando, que cuando Eva comiese entonces iba a ser como Dios. Pero la Biblia dice, uno de los mandamientos, el primero de los 10 mandamientos dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Cuando Eva pecó, cuando Eva comió del fruto, ¿robó? Y se podría decir que sí, porque se quedó con algo que no era para ella, sino que Dios lo había apartado para él, de alguna forma. No es que Dios necesitase de ese fruto, sino que era algo que no era para ella. Ella se quedó con algo que no era de ella, pero sabemos que todo le pertenece a Dios. Y quedarse con algo que no es tuyo, sino que le pertenece a otra persona, eso se llama robar. Incumplió también el mandamiento entonces que dice no robarás. Hay otro mandamiento que dice respetarás a tu padre y a tu madre. Bueno, en este caso la pregunta sería, ¿obedecieron a Dios, su padre, Adán y Eva? Por supuesto que no, porque la Biblia dice que no le hicieron caso a él, sino a Satanás. Fíjense incluso que Eva, quizás incluso con buenas intenciones para defender a Dios, lamentablemente dio falso testimonio de Dios, porque Dios le había dicho que no comiesen de ese fruto, no que no tocasen, pero cuando la serpiente le dijo así, que dijo Dios que no pueden comer de ningún fruto, Eva le dijo no, de todos los frutos podemos comer, pero de este fruto no, y tampoco debemos tocarlo, dijo Dios. O sea que puso en la boca de Dios cosas que Dios no dijo. Eva codició, por supuesto, porque codició, dice que vio el fruto que era agradable para alcanzar sabiduría, entonces comió. Por lo tanto, no vamos a mencionar ahora el tema de cada uno de esos 10 mandamientos, pero cada uno de esos mandamientos fue incumplido, los principios de esos mandamientos fueron incumplidos en ese acto de desobediencia que manifestó Eva hacia Dios. Por lo tanto, la ley moral de Dios está claro que existió antes de que Dios se la diera a Moisés. Muchas personas dicen que la ley moral de Dios existió a partir del Sinaí, a partir de que Dios se la dio a Moisés. No, la ley moral de Dios ya existía. No era solo para incluso los judíos, era para todos los seres humanos. Los judíos vienen de la tribu de Judá y ni siquiera existían judíos en ese momento cuando Dios dio estas leyes a los seres humanos. Por otro lado, la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos. Esto es importante. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La Biblia explica esto, pero no es que realmente estaban desnudos como algunas personas pueden llegar a creer, sino que estaban desnudos de vestiduras humanas. Esto es lo que enseña la Biblia. Ellos, sin embargo, estaban vestidos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, de la gloria de Dios, así como Dios y sus ángeles también están vestidos. La gloria de Dios en la Biblia está representada por una luz blanca, resplandeciente, que incluso cubre al mismo Dios. ¿Cómo sabemos esto?
Bueno, en Salmo 104, versículo 2, dice que Dios se viste de vestiduras de luz. Las vestiduras de Dios son de luz, dice la Biblia. En Apocalipsis 12:1, las vestiduras simbólicas de la iglesia de Dios dice que es del sol. Es interesante, dice que la iglesia verdadera está vestida del sol. Eso es lo que enseña la Biblia. Luego también, cuando Jesús fue transfigurado en un monte, dice la Biblia que sus ropas quedaron blancas como la luz. O sea, Adán y Eva estaban desnudos en cuanto a vestiduras artificiales. Cuando ellos pecaron, dice la Biblia que esta gloriosa luz evidentemente desapareció, y esto lo vemos en Génesis 3:7, y quedaron desnudos. Dice Génesis 3:7, entonces abrieron sus ojos, o sea, se dieron cuenta, ya estaban desnudos, y conocieron entonces que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten que Adán y Eva quisieron incluso resolver el problema de su desnudez, y se hicieron delantales, a pesar de estar desnudos y ahora cubiertos con delantales, igual se siguieron sintiendo desnudos. Hay personas que dicen, no, pero ahora quedaron vestidos, en un sentido, pero en el otro estaban desnudos, porque incluso luego que ellos se hicieron delantales, dice la Biblia que se les apareció Dios y les preguntó dónde estaban, le preguntó en este caso concretamente a Adán, ¿dónde estás tú? Y dice la Biblia que Adán contestó, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso está en Génesis 3:10. O sea, cuando ellos pecaron, fueron destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Y por lo tanto, la gloria de Dios que los cubría se fue. La gloria de Dios está simbolizada con esta luz resplandeciente que sale de la presencia de Dios. Esto lo vemos en Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el pecado nos destituye, nos desviste de la gloria de Dios. ¿Se va comprendiendo, Héctor? Sí. Entonces, viene ahora la sentencia contra el ser humano por cuanto el ser humano había pecado, y esto lo vemos en el versículo 19. Porque dice Dios en Génesis 3:19, que con el sudor de tu rostro, le dice a Adán, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Amigos, yo estoy explicando todo este contexto para que se pueda entender bien luego. O sea, la idea es que entiendan de una forma correcta, como la Biblia lo explica, como está en la Biblia, y para eso lógicamente tenemos que conocer el contexto más amplio. Un texto sin contexto es mero pretexto, por eso estamos estudiando todo lo que podemos estudiar en esta corta media hora de lo que enseña la Biblia de Dios respecto a este tema que tiene que ver, en este caso concreto, con la ley de Dios. Ahora, la Biblia dice que para volver a vivir con Dios, para morar en la presencia de Dios, para que el ser humano pueda volver a vestirse de la gloria de Dios, el ser humano tenía que ser restaurado en la condición en la que estaba antes de pecar. Eso lo vemos por lo que dicen los versículos. Ahora, ¿cómo es que el hombre podría volver a cubrirse de la gloria de Dios? La Biblia dice en Génesis 3:21 lo siguiente, y Jehová Dios hizo, presten atención ahora, esta es la solución que Dios le da al ser humano, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, con las hojas con las que se vistieron Adán y Eva aún estaban desnudos. Por lo tanto, Dios los cubrió con pieles, dice la Biblia, de animales. Ahora bien, para sacarle la piel a un animal, ese animal, ¿qué debe suceder, Héctor? Debe morir. Ese animal evidentemente debe morir. Por lo tanto, ese mismo día, mínimo, murió un animal para cubrir la vergüenza de la desnudez del ser humano, y evidentemente esto era para que Adán y Eva no muriesen. Si alguien se pregunta, ¿por qué es que Adán vivió 930 años, de acuerdo a la Biblia, si Dios le había dicho que el día que coma del fruto ciertamente moriría? Bueno, la respuesta es sencilla, porque un animal evidentemente murió por ellos. Mínimo un animal, digo, porque la Biblia habla de pieles, y por lo tanto fueron cubiertos de estas pieles de animal o animales el ser humano, y de esa forma no murió. Si prestaron atención, notarán que en la Biblia aquí aparecen dos leyes, amigos. Dos leyes. La Biblia ahora ya no presenta una sola ley, que es la ley moral. Ahora la Biblia presenta una segunda ley, y esto es muy importante y tiene que ver con el Antiguo y con el Nuevo Pacto. Quiero que presten atención que aquí tenemos claramente dos leyes. Por un lado, hay una ley moral encerrada en ese mandato que Dios le había dado al ser humano de no comer del fruto que no debían. Por un lado estaba entonces la ley moral previa al pecado, y que era parte del plan original de Dios darle esa ley moral al ser humano. Ahora, por otro lado, cuando la ley moral de Dios
de acuerdo a lo que vimos, fue quebrantada, entonces Dios instituyó una segunda ley, la que se conoce como la ley ceremonial, o también conocida como la ley ritual, la cual es la ley de los sacrificios. Estos sacrificios vienen entonces como resultado del pecado y no eran parte del plan original de Dios como sí lo era la ley moral. De ese momento en adelante, a partir de que se instaura la ley ceremonial o ritual o la ley de los sacrificios, el ser humano tenía que empezar a sacrificar animales limpios, dice la Biblia, para comprender lo terrible del pecado y salvar y poder ser salvo, mejor dicho, aceptando la salvación que Dios le otorgaba. En todo el Antiguo Testamento vemos que se debían hacer sacrificios de estos animales. Ya ese día se hizo un sacrificio para Adán y para Eva, pero después incluso la Biblia sigue hablando sobre los hijos de Adán y Eva, y habla de uno de ellos que hablamos el lunes pasado, que es sobre Abel, donde en Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Fíjense que es más, Dios le da leyes al ser humano, pero a partir de las leyes que Dios le da a Moisés en el desierto, fíjense que Dios le da por escrito lo que tenían que hacer, lo que se llama también la ley ceremonial. Dios le da leyes al pueblo de Israel, donde Dios le dice que ellos debían ofrecerle, incluso fíjense amigos, que la Biblia habla de que debían ofrecerle sus primogénitos, pero sabemos que Abel ya había ofrecido sus primogénitos, y Abel viene mucho antes de los judíos. Los primogénitos de los animales, de sus animales, como sacrificio. Por otro lado, vemos que estas cosas no solo ya existían, sino que tenía que quedar claro que era el medio a través de cómo el ser humano iba a ser salvo. La salvación, insisto, no era solo para los judíos, era para todo el ser humano. Incluso ahí se menciona que Abel trajo de lo más gordo de los animales que tenía. Y cuando la Biblia habla de la palabra gordura, la gordura es lo que significa la grasa, o sea que Abel lo que ofreció era la grasa, y es interesante que la grasa era lo que se quemaba en el altar de sacrificio para adorar a Dios, y por eso en Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y la Biblia dice luego que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice en Génesis 4:4: y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. O sea que la ofrenda de Abel fue con agrado porque él ofreció de sus primogénitos, especialmente la grasa, que era justamente lo que Dios luego le recordó al pueblo de Israel en el desierto, que era lo que tenía que hacer. Para que ustedes entiendan, amigos, que esto no era solo para los judíos, vemos luego que, por ejemplo, en el libro de Job, amigos, describe una situación tal que sucedió antes de Abraham. Job seguramente existió 2000 años antes de Cristo y Abraham existió 1800 años de Cristo. Y la ley en el Sinaí se dio cerca de 1450 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de más de 550 años antes de que Dios le diera la ley en el Sinaí, aparece Job, y Job dice la Biblia que ofrecía sacrificios. Luego aparece Abraham ofreciendo sacrificios en un altar, Isaac hacía lo mismo, Jacob, luego lógicamente los hijos de Jacob. Después en Éxodo capítulo 12 se instaura la Pascua, el ofrecimiento del Cordero Pascual. En Éxodo capítulo 27 Dios le dice a Moisés incluso a partir de ahí cómo construir el santuario. El santuario viene un poquito antes, pero cómo construir el altar de sacrificio, y se tenían que empezar a ofrecer sacrificios. Ahora, yo hoy te comentaba, Héctor, te preguntaba, ¿cuántos sacrificios tú crees que se habrán sacrificado en todo ese tiempo, desde que Dios levantó un santuario aquí en la tierra, a través de Moisés, hasta que vino Jesús? Y cuando uno hace los cálculos, es impresionante. Son más de 1 millón de sacrificios de animalitos totalmente inocentes que tenían que morir. Ahora viene la pregunta, lógicamente, ¿por qué se ofrecían esos sacrificios? Porque el hombre, hemos visto, había pecado. El hombre había pecado, entonces era necesario ofrecer el sacrificio para que el hombre no muriese, para que alguien inocente tuviese que morir en el lugar del hombre. Entonces, ¿están entendiendo que aquí se presentan dos leyes? Por un lado hemos visto, la primera ley es la ley moral. Dios le dijo al ser humano que no comiera del fruto de un árbol determinado, y Dios le dio esa ley moral antes de que comieran de ese árbol. Y ahí estaban incluidos, como vimos, los principios de los 10 mandamientos de Dios.
Ahora, cuando pecaron, comenzó otra ley, una ley diferente, que no anulaba la primera, sino que era necesario ahora una segunda ley, lo cual se llama la ley ritual o ceremonial, que es la ley de los sacrificios, para poder pagar la paga del pecado, que es la muerte. Ahora bien, les hago una pregunta a ustedes, queridos amigos. Estos sacrificios que se mataron a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que lógicamente es más de 1 millón, sin contar lo que no dice la Biblia, eran millones seguramente de sacrificios. Esos sacrificios de animalitos, ¿podían quitar el pecado? ¿Podían quitar el pecado o no? La respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 4, donde dice el apóstol Pablo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces está claro, amigos, que todo ese derramamiento de sangre no podía quitar los pecados. Entonces, ¿por qué se hacía? Vamos a ver. Fíjense que si esos sacrificios no quitaban el pecado, la pregunta lógica que la persona se hace es ¿por qué esos sacrificios se ofrecían? La respuesta lógica también es que todos esos sacrificios apuntaban al gran sacrificio que iba a ofrecer Dios en la cruz del Calvario. Esos sacrificios de animales apuntaban a Jesús, el cual es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, el sistema del viejo pacto, amigos queridos, era viejo en un sentido, porque esos animales no podían quitar el pecado. Apuntaban al verdadero sacrificio de Jesús que sí quitaría el pecado. Apuntaban, por lo tanto, a la otra fase del pacto conocida como el nuevo pacto, porque Jesús luego habló de un nuevo pacto. Había un pacto que tenía 2 fases. La fase primera tenía que ver con el derramamiento de sangre de esos animales. La segunda fase tiene que ver con el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Eso lo sabemos. O sea que esta sangre de los machos cabríos, de toros, de corderos, no era lo que quitaba el pecado, sino lo que quitaba realmente el pecador era la sangre del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Esto lo vemos en una enorme cantidad de versículos en la Biblia, pero especialmente yo traje hoy con ustedes lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 26, cuando ahí se establece lo que se conoce como la última cena, donde estaba Jesús con los discípulos, y dice, versículo 26 de Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque, y presten atención amigos, miren lo que dice Jesús, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, o sea, para perdón de los pecados. Entonces, cuando Jesús vino, ¿se necesitaban más sacrificios o no? No. No, por supuesto que no. El aspecto del viejo pacto relacionado con los sacrificios, relacionados con la ley ritual o ceremonial, no era más necesaria y por lo tanto desaparece y queda abolida. Pero la pregunta es, ¿desaparece la ley moral de Dios? Por supuesto que no. Desaparece la ley de los sacrificios, porque el verdadero sacrificio, Cristo Jesús, ha llegado, pero la ley moral no desaparece, porque la Biblia dice que la ley moral existe desde antes del pecado, era parte del plan original de Dios desde antes que hubiese pecado. Yo quiero repasar con ustedes esto que acabamos de ver solamente para aclarar. Hay cosas que la vamos a ver en el próximo programa, seguramente por un tema de tiempo, porque tengo mucho para decir y pocos minutitos nos quedan. Pero quisiera repasar hasta aquí con ustedes. Dios entonces crea al ser humano, crea a Adán y a Eva, y como son ciudadanos del gobierno de Dios y están bajo la protección de Dios, Dios les da una ley moral que contiene todos los principios de su gobierno. Y si ellos quieren estar bajo el gobierno de Dios y quieren vivir eternamente, entonces deben obedecer esa ley de Dios y esos principios que están lógicamente en la ley de Dios. Ahora, sabemos que lamentablemente ellos pecaron. Como pecaron y por lo tanto desobedecieron a Dios, o sea, desobedecieron la ley de Dios, lamentablemente entonces se tuvo que poner en práctica el plan B. Primero, ¿cómo sabemos que ellos pecaron? ¿Y cómo sabemos que ellos desobedecieron la ley de Dios? Les recuerdo que 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción de la ley. O sea, si pecaron significa que transgredieron esa ley moral que Dios les dio. Ahora, ¿cómo pecaron? Entonces, para solucionar el problema del pecado, era necesario que Dios enviara a su Hijo, Cristo Jesús, a morir por el ser humano para que el ser humano pueda ser perdonado. Creo que hasta ahí queda bien claro y sería bueno que todos comprendamos bien eso. Ahora, para enseñar esto al ser humano, para enseñar que tendría que venir Cristo Jesús, Dios estableció otra ley.
Una ley que mostraría al ser humano que para ser perdonados los seres humanos, por haber infringido la ley moral de Dios, era necesario que alguien inocente tuviese que morir en el lugar del ser humano. Y esta segunda ley que Dios estableció es la ley ceremonial, o la ley ritual, que es la ley que vimos, la ley de los sacrificios. O sea, que la ley ritual surgió para resolver el problema de haber quebrantado la ley moral. Fíjense, una ley surge para solucionar el problema que se generó por haber quebrantado la primera ley. Pero hemos visto que la ley no es mala, porque la Biblia dice que el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa, justa y buena. O sea, el antiguo pacto, se podría decir, es todo ese sistema sacrificial o ese sistema de sacrificios, ritos y ceremonias que apuntaban a Cristo Jesús. Y cuando Jesús vino, ya todo ese sistema de sacrificios queda abolido, ya no es necesario sacrificar más animales. Pero viene una pregunta, ¿existe todavía el pecado? Sí. Por supuesto. ¿Existe todavía la transgresión de la ley? Porque Sí. el pecado es la transgresión de la ley. Si no tenemos ley, no hay pecado. Por supuesto, si hay pecado significa que hay ley. O sea, ¿existe el pecado? Sí. ¿Existe la transgresión de la ley? Por supuesto. Entonces, ¿existe la ley moral que identifica qué es pecado y qué no lo es? Existe. ¿Sigue en pie esa ley? Por supuesto que sí. Eso hemos visto el otro día. La ley moral, por lo tanto, amigos, no desaparece. Lo que desaparece es lo que, digamos, es la celebración de la ley ceremonial. Porque aquello a lo cual apuntaba ese sistema de sacrificios ceremoniales había venido, y de quien estamos hablando, es de Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús se cumplió esa ley. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia con respecto a este sacrificio de Jesús: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de la creación del mundo, de la creación del ser humano, ya había sido claro en la mente de Dios que Dios tenía que ofrecer a su Hijo. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea, cada vez que se sacrificaba un animal era porque alguien había quebrantado la ley moral de Dios. Esto apuntaba a la primera venida de Jesús. Ahora, ¿cómo es que hoy Dios nos cubre de la vergüenza de nuestra desnudez por causa de nuestro pecado? Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué cubrió la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva? Las pieles de estos animalitos. ¿Que representaban a quién? Al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Entonces, por eso es que la Biblia dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, estáis revestidos con el manto de justicia de Cristo. ¿Han comprendido, amigos? Me falta un minuto, o sea que quiero decir algo muy rápido. El pacto, amigos queridos, tiene dos aspectos. Por un lado, la ley moral de Dios, y por otro lado, la ley ceremonial de Dios. Por un lado, con respecto a la ley moral de Dios en Deuteronomio 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual os dio a poner por obra, y dice la Biblia, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea que el pacto de Dios está relacionado con los 10 mandamientos, y acá dice incluso que el pacto de Dios son los 10 mandamientos. Pero hay otro aspecto del pacto que vimos que tiene que ver con los sacrificios, con la sangre de Jesús que tenía que ser derramada por nosotros. Entonces, ¿desaparece la ley moral de Dios en el nuevo pacto? No. Lo que ya no es necesario es la ley ceremonial que apuntaba a Jesús. Lo que cambia entre el viejo pacto y el nuevo pacto no es la ley moral de Dios. Lo que cambia son dos cosas. En primer lugar, ya no es necesario sacrificar animales porque el sacrificio verdadero ya vino. Y en segundo lugar, es que la ley moral de Dios, en el antiguo pacto que estaba escrita en tablas de piedras, en el nuevo pacto dice la Biblia que la misma ley moral de Dios, Dios la escribe en el corazón del ser humano. Vamos a culminar con este tema, pero en el próximo programa. Así que los invito al próximo programa, al día viernes, para poder continuar con este tema. Dios los bendiga, amigos míos. Estamos siguiendo entonces en el día viernes con este apasionante tema. Los temas que vendrán serán más atrapantes aún. Todos estos temas son importantes, pero los temas que vendrán quizás llamarán más la atención aún. Pero por eso es necesario que comprendamos bien esto. Si no comprendemos esto, amigos, no podremos comprender bien lo otro. Gracias nuevamente, Héctor. Gracias por habernos acompañado, amigos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa de Presentando la Verdad.